Ese ser humano es uno imprudente. Los condenamos, los criticamos, los juzgamos. No sirve. No lo está haciendo bien. Es hombre al agua, va a ser una presa fácil de muchas cosas. Hola amigos de los Reyes, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este programa, el capítulo número 11 ya de esta segunda temporada. Y el día de hoy vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a hablar de dos temas que nos pidieron en los comentarios. Uno fue la virtud y la culpa y el otro fue la fuerza de voluntad. Temas que se ligan perfectamente. ¿Cómo estás, Rafael? Pues yo les doy la bienvenida nuevamente a un capítulo más de los Reyes. Aquí estamos precisamente para ver lo que es la virtud, la fuerza de voluntad y la culpa. Dos temas que se ligan perfectamente, ¿no, Rafa? Sí, claro, tienen que ver las tres cosas. La virtud, la fuerza de voluntad y por último la culpa. Entonces vamos a ir poco a poco avanzando para llegar a una conclusión. Primero vamos a empezar por el principio, Rafa, que es la virtud, ¿no? Sí, pues es una virtud, son las cosas que el ser humano va trabajando para convertirse en un mejor ser humano, para ir avanzando en un proceso de su conciencia, de su espíritu, de lo que va a ir logrando en la vida. Entonces hay veces que te vuelves un hombre mediocre o eres un hombre mediocre o un ser humano muy mediocre, muy vacío, precisamente porque no has cultivado las virtudes. Con estas virtudes no nacemos, Rafa, esas virtudes se van construyendo al transcurso de nuestra vida. Sí, algunas son teológicas o teolocales y otras son psicológicas, que le llaman las virtudes cardinales de coordinación del ser humano. Y están las virtudes teológicas, que esas involucran la fe, la esperanza y la caridad. Ajá, ¿no? Son las que habíamos visto, lo que es la caridad, la fe y la esperanza. Son los movimientos del ser humano para que se vaya encontrando a sí mismo, para que vaya trabajando y vaya comprendiendo lo que es su ser, lo que es su espíritu, su conciencia humana, para así a través de eso vaya conociendo exactamente su interior. Acuérdate que la caridad es un desprendimiento del ser humano hacia otro ser humano, sea de material o espiritual o emocional, y la esperanza es lo que se espera. Que estas son más bien como las que están dentro de uno, ¿no? Espiritualmente, Sí, claro. ¿no? Sí, son las que maneja precisamente la Biblia o el libro bueno. ¿Y cuáles son las virtudes cardinales entonces? Las virtudes cardinales vamos a ir viendo poco a poco, pero son 4. Lo que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces esas 4 son las que tienen que ir trabajando los seres humanos para que se vayan convirtiendo en seres humanos maduros, con mucha presencia, con mucho carácter. Que eso es de lo que carecemos siempre, ¿no, Rafa? De estas virtudes, pero al revés, carecemos de prudencia, de justicia, de fortaleza y de templanza. Sí, ¿no? esas son las virtudes que debe de tener el ser humano, por eso decía el Federico Nietzsche, del protohombre, de lo que es un prototipo de hombre, lo que eres un hombre común y corriente, específico, sin ser casi nada, entonces tienes que hacer un puente hacia las virtudes, o sea, ser un hombre virtuoso, trabajar la virtud para que te conviertas en un ser humano que se pueda o puedas convivir con otros seres humanos. La mayoría pues no trabaja las virtudes, más no sabe qué son las virtudes del ser humano, por eso las vamos a ver específicamente. Sí, y no trabajar esas virtudes o no darse cuenta es el que te va metiendo en una serie de problemas, ¿no? Claro. Como digo, la gente no tiene prudencia, no es justa con los demás, ¿no? No tiene fortaleza tampoco en sí mismo, ni tampoco tiene una templanza, ¿no? Sí, entonces no va trabajando, no se va dando cuenta y eso te va metiendo en dificultades. Por ¿no? supuesto, te conviertes en un ser humano enfermo. Por eso ese ser humano está loco, está volado, está enfermo, porque no tiene las virtudes. Imagínate un ser humano imprudente que se esté metiendo toda la vida en la vida de los demás, que esté señalando, juzgando, condenando a otros seres humanos. Después ese ser humano es uno imprudente. No ha trabajado la virtud de la prudencia. La prudencia es tener una enorme sabiduría, saber lo que quieres y tratar bien a los demás. De eso se trata la prudencia. Y luego la justicia, también no somos justos a veces ni con nosotros mismos y mucho menos con los demás. No, pues eso es de lo que decían. ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué no tienes una justicia con los demás? ¿Por qué no tratas bien a los demás? De eso se trata la justicia precisamente. Que tú tengas una comprensión hacia el otro ser humano, pero pues somos bien injustos con los demás. Los condenamos, los criticamos, los juzgamos, decimos lo que está mal en las personas.
Por eso observamos mucho el defecto del otro ser humano. Ahí ya va implícita una enorme injusticia. Y claro, pues eres injusto contigo, que te condenas al olvido. Un ser humano que es injusto, pues se va a condenar al olvido. Lo que le espera es el olvido y el abandono. Sí, notablemente. Y luego si no tienes prudencia ni eres justo con los demás, por supuesto la fortaleza no está Pues trabajando. ¿dónde está la fortaleza del ser humano? Por eso se convirtió en un héroe, en un ser humano diferente. Pero te caes. O sea, rechaza las cosas, luego vienen las cosas y te caes, no sabes manejarlas. La gente no sabe manejarlas. O sea, por ejemplo, un abandono. Para que lo veamos específicamente, si a mí me abandonan, pues yo me voy a caer porque no tengo la fortaleza espiritual, no he trabajado la fuerza de la fortaleza. Por eso cada virtud conlleva precisamente trabajar. O sea, pues yo soy un ser humano que tiene una enorme fortaleza. Yo ni siquiera voy a decir, ay, se cayó 10 veces, me voy a levantar 10 veces. Automáticamente, porque ya tienes la fuerza, la fortaleza. Sí, cuando no tienes fortaleza tienes un problema, impera la injusticia, ¿no? Empiezas a echarle la culpa al mundo, pero no te fijas realmente dónde te equivocaste tú, porque no tienes la fortaleza para sostener ese problema, ¿no? Pues claro, porque se convierte en un defecto. Si tú no tienes la virtud, o no tenemos las virtudes que necesitamos los seres humanos para manejarnos verdaderamente, lo conviertes en una virtud. Por eso a veces somos imprudentes. Nos dedicamos a juzgar las cosas de los demás. Tú sabes que hay detrás de todas las cosas que hay un ser humano, el trabajo que necesita para hacerle. Tú eres bien imprudente y lo tiras todo. No sirve, no lo está haciendo bien. Sí, si no tienes fortaleza, con un aire te caes, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas veces has caído? Andas por la vida hasta con una crítica, con cosas que te digan o cosas que ves, te caen. Pues esa es la culpa. Con cosas que a veces ni existen, ¿no? Sí, no. Inexistentes, tú te las creas en la cabeza y con eso te caes, ¿no? Pues no están llenos los psiquiátricos de gente sin fortaleza, sin fuerza espiritual. Porque pues le dijeron, esta vida que llevas no está bien. No se puede vivir así. Porque no eres un hombre virtuoso, es como el que toca el piano. Pues claro, se convirtió en un hombre virtuoso del piano, de la guitarra, de la música, a lo mejor escribe. Porque trabajó una y otra vez la virtud. Ya pues tenemos la templanza. Sí, claro, que ya la prudencia, la justicia y la fuerza nos lleva a ser unos hombres con templanza, Sí, ¿no? totalmente. Es donde se te templa la espada. Claro, pues te tienen que tensar, ve. Por eso a veces ves en las películas eso, donde te están obligando y tú te enojas, ve. Te molestas hasta que te estén llame la atención, pero si la gente supiera que en ese momento te están templando, pues no diría nada. Pero pues tú eres el ponte al pedo, yo soy el ponte al pedo, de todo me pongo al pedo, de todo me hago mal las cosas. O sea, juzgo rápidamente, o me dicen y todo lo tengo, no, eso no existe, no, ¿cómo crees? No puede ser como dices tú, güey, ¿a poco va a ser como dices tú? No está templado, güey. Se cae rápidamente, güey, por eso los grandes generales, los grandes héroes, pues se supone que detrás de un gran ser humano que tiene una enorme templanza, pues hay un gran ser humano maduro que tiene una enorme experiencia en la vida. Lo único que te puede templar en la vida es la experiencia, la teoría no. O sea, teóricamente te pueden decir, por eso tienen mucho éxito los que tienen grandes labias, échale ganas, va a levantar temprano, y hoy es el día mejor de mi vida, porque yo tengo una fuerza, una fortaleza, me tengo que levantar, caminar por la vida, entender que tengo que comprender la luz, Cuando necesites la templanza, cuando vengan las pruebas verdaderas, las que te van a sondear. Entonces, ¿cómo ponemos esto a la práctica, Rafa? Ya que dices que esto empieza a funcionar más en la práctica que en la teoría. Sí, claro, porque la práctica es lo que nos va a llevar. Por ejemplo, vamos a ver la templanza. Si eres un hombre templado, pues no vas a caer en los vicios naturales del ser humano, en los instintos desbloqueados. Por ejemplo, la lujuria, la ambición, la codicia, las cosas mundanas, la carne del ser humano. Es decir, es un ser humano templado que ha trabajado la virtud de la templanza a través del dolor. Entonces, claro, no vas a caer tan fácilmente y no te vas a desbocar en esos instintos. Por eso es importante trabajar esa virtud. Pero todo esto se va dando en la vida diaria, ¿no, Rafa? Uno se va dando cuenta
diariamente dónde se equivoca y ir trabajándolo. Si tú estás acostumbrado a ir por la calle manejando, mentándole la madre a medio mundo y te haces consciente de ese problema y lo vas trabajando poco a poco, te lo vas quitando, ¿no? Claro, porque ahí no eres prudente, no tienes la virtud de la prudencia. Acuérdate, la virtud de la prudencia te da indicios de que tienes que tener sabiduría y hacer las cosas bien y por supuesto ser un hombre maduro. Cuando trabajas esa virtud de la prudencia, por lógica no vas a caer tan fácilmente en esa torpeza de andar agrediendo a la gente. Por eso es importante trabajar la virtud, porque te va a sondear como ser humano, te va a invitar a otras cosas como ser humano. Ya hay que estar viviendo la experiencia, porque uno puede entender perfectamente la teoría, pero ya estando en el problema no lo aplica, es complicado, ¿no? Pues Lo vas aprendiendo. Es como un golpe de karate, si no lo estás practicando y practicando, no lo vas a soltar por instinto, ¿no? Claro, pues por eso se tiene que trabajar, para eso se platica. Y yo soy injusto con los demás, o estoy entendiendo que me está lastimando porque me estoy llenando de culpa. Ser injusto con los demás, pues estoy haciendo malas cosas. Acuérdate que la injusticia tiene su razón. Tienes que trabajar mucho lo que es la comprensión y el amor hacia otro ser humano para contrarrestar la injusticia y ser justo en la vida, y entonces empieza a imperar en ti la justicia. Entonces ya vas a ser justo con los demás porque tienes mucho amor y mucha comprensión. Ahora, ¿cómo vamos trabajando esto, Rafa? ¿Se va poco a poco? O sea, ¿cuál será el primer paso que tú recomiendes para decir cómo empezar a trabajar o a tener esta experiencia? Primero, definitivamente creo que tenemos que escuchar al otro, ¿no? Pues la importancia de trabajarlo es saber que tienes virtudes, que el ser humano puede trabajar y darle vida a esas virtudes. Lo que estamos comentando, yo sé que existe la caridad, la esperanza y la fe, que son las virtudes teológicas, porque son 7 virtudes. Pues entonces en ese momento voy a empezar a trabajar y eso me va a llevar a las otras 4. Si trabajo esas cosas y las entrelazco y sé que existen y que se pueden dar, entonces empiezo a trabajar en eso para convertirme en un hombre virtuoso, en un hombre limpio y puro y bueno, porque estoy trabajando las virtudes. Si alguien me dice, oye, ¿por qué ese ser humano se comporta de manera madura, con presencia, con idea? Se tiene virtudes. Claro, si yo no las tengo y alguien me llama la atención o me dice de cosas, yo me voy a enojar, hasta le voy a controversiar, porque soy un ser humano así. Soy el ponte al pedo siempre. Me pongo siempre a la defensiva. Te estoy diciendo que no hagas eso, por favor, te estoy diciendo. No, pero tú también lo haces, pero tú también lo criticas, pero tú también lo juzgas. Ya no, porque luego te dicen, es que tú has cambiado y ahora ya cambiaste con respecto a mí. Y nosotros tenemos que precisamente trabajar esas virtudes. Por eso te estoy diciendo, existen las 7 para que tú las trabajes. Claro, si eres un hombre templado, quiere decir que la virtud la estuviste trabaje y trabaje, la estuviste moliendo y moliendo y moliendo. Y ya no te vas a caer tan fácilmente ante un insulto, una agresión. Nada más le vas a llamar la atención a la gente, pero de lo que venga para acá no pasa nada. Ahora, ¿cómo diferenciar en que estás trabajando la virtud de manera sana y no de manera incorrecta? Porque tú puedes pensar que eres justo y prudente con la otra persona, pero no está siendo así. ¿Cómo te das cuenta de la diferencia? Es cuando te descubres tú. Cuando tú te vas descubriendo a ti mismo, te das cuenta que estás actuando bien sobre la demás gente, aunque la demás gente no te reciba lo que le estás dando. Y yo soy justo conmigo y estoy siendo bien conmigo. Lógicamente lo que yo tengo se lo voy a dar a la gente, se lo voy a brindar a la gente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una pareja y yo no soy justo conmigo mismo, no estoy viendo, por ejemplo, la diferencia de edad, la forma de ser, los caracteres, yo no me estoy dando cuenta que soy justo con la otra persona, porque precisamente no lo estoy siendo conmigo. Si yo me agredo a mí mismo, si yo me lastimo a mí mismo, si yo envicio mi cuerpo a mí mismo, no estoy siendo justo conmigo mismo. Si me estoy lacerando y pegando, diciendo que no sirvo para nada, que soy un idiota, que como cometo esos errores, pues, estás cometiendo una injusticia. ¿Qué vas a hacer con los demás? Lo mismo. Y entonces, ¿cómo las adquirimos verdaderamente, Rafa? Si es a través del tiempo, tienes que soltarte como ser humano y saber que eres un hombre defectuoso, que estás enfermo mental, espiritual y emocionalmente. Para contrarrestar todo eso, tienes que empezar a adquirir. Hay una adquisición, como cuando vas a la tienda y compras algo que te va a beneficiar, una comida, un refresco, lo que sea, la tienes que empezar a adquirir para poder ir trabajando en ti.
Porque, bueno, es que yo soy muy imprudente. Bueno, pues adquiere la virtud de la prudencia, sé prudente, deja de estar juzgando, criticando a la gente, actúa de manera bien. Entonces ya tienes una adquisición. Lo mismo con la justicia, si empiezas a impartir justicia en tu familia, en tu persona, pues entonces vas a empezar a adquirir la virtud de la justicia y vas a empezar a ser justo con los demás, como contigo mismo. ¿A poco ya vas a criticar y condenar fácilmente a una persona? Claro que no, porque ya tienes la adquisición de la justicia, porque la justicia automáticamente te va a llevar a la paz y a la armonía. Ese es el producto, el resultado de haber adquirido una virtud. Pero tienes que estarlas poniendo en práctica constantemente, ¿no? Pues totalmente, claro. Si alguien llega y me dice, vamos a juzgar a una persona, ¿por qué? ¿Por qué la voy a condenar por su trabajo? Entonces ya estás poniendo en práctica automáticamente la virtud. Por ejemplo, la fortaleza, van a venir muchas pruebas de todo tipo, de los que no te imagines, de pérdidas, desamores, desencuentros, muchas cosas que se van a tener que ir en tu vida, abandonos, dependencias que ya no van a estar. Ahí es donde vas a demostrar tu enorme fortaleza como ser humano, lo que tú vales. Vas a adquirir un valor para ti, los valores que tengas, porque de eso se trata la fortaleza, son lo que te van a dar la fuerza para estar viviendo bien. Si no tienes esos valores, la fortaleza va a ser muy frágil. Oye, ¿y es válido vivir consecuencias para adquirir experiencia, aunque tú no las quieras, pero eso tú sabes que vas a adquirir experiencia con eso? Eso se da. Todo en la vida del ser humano, como cuando caminas en esta tierra, todo se te va a ir dando para poder ir trabajando tus virtudes. O sea, se da de manera natural, es ley, es natural en el ser humano que vaya a tener ese tipo de situaciones. Para que tú te pruebes si está trabajando la virtud. De eso se trata, trabajar la virtud. La vida te va a requerir que tengas fe, va a requerir que te entregues a otro ser humano, va a requerir que tengas mucha esperanza, va a requerir de que tengas justicia, templanza, fortaleza, congruencia contigo mismo. Entonces todo eso te lo va a tener que pedir la vida y tú lo vas a tener que ejercer. O sea, pero si es sano, por ejemplo, tener una experiencia con alguien que sabes que no es bien para tu vida, pero que te va a fortalecer en alguna situación, alguna forma. Sí, es sano, es lo mejor que puede haber en la vida, porque eso te va a dar la experiencia, te va a poner a prueba, te va a poner al límite de tu ser humano, de cómo tienes que actuar como ser humano. Y eso es lo más importante, porque entonces puedes poner a prueba las virtudes, como cuando vas a un auditorio, te ponen frente a un piano, pues tú tienes la virtud, eres virtuoso en el piano, pues vas a enamorar a la gente del auditorio, la vas a cautivar. Imagínate un ser humano virtuoso, es un ser humano limpio de corazón, puro, porque adquirió todas las virtudes. Es el ejemplo de Jesús de Nazaret, ser un ser humano totalmente virtuoso porque trabajó. Hay muchos seres humanos que han trabajado y se les ve, aunque no lo vean. Por ejemplo, un hombre muy prudente se convierte en un hombre ético, que no se anda metiendo ni involucrando en la vida de los demás. Entonces sí es sano vivir este tipo de situaciones para adquirir la experiencia, ¿no? Sí. O sea, sí es recomendable no rehuirle a este tipo de experiencias que te van a enriquecer, ¿no? Todas las experiencias son enriquecedoras. Acuérdate que las virtudes hacia allá te van a llevar, hacia una experiencia. O sea, los seres humanos virtuosos que han adquirido las virtudes que hemos comentado, siempre lo van a llevar a experiencias nuevas, diferentes, sanas. Siempre hacia allá se dirigen. El que no es virtuoso ya no va a vivir experiencias. Todo el mundo lo rechaza, lo avienta, lo bota. Esa es la importancia de adquirir esto que le llaman las virtudes. Por eso es bien importante la palabra que dicen de hay que vivir la experiencia. Así es la única forma, no, yo no veo otra forma. Si no vives la experiencia, ¿cómo vas a poner en práctica tus enormes virtudes? Ya lo habíamos comentado, si yo soy un gran guitarrista, pues tengo que poner, en un ejemplo, tengo que ir a un auditorio y tocar la guitarra para vivir la experiencia, para que todo el mundo sepa lo virtuoso que eres. Y eso es importante para los maestros, por eso se han convertido en grandes maestros, porque son unos virtuosos. Entonces, ahorita que estás hablando de las virtudes, Rafa, ¿no es lo mismo que los atributos, los dones y los talentos, lo que hablaste en el primer capítulo de los Reyes? No, eso es de manera material. O sea, en la materia, ¿no? Lo que se toca, lo que se hace, lo que se vive, un talento para cantar, para tocar, para eso. Nosotros damos un ejemplo de un guitarrista
se convirtió en porque practicó su talento, su atributo, su don. Pero realmente las virtudes de las que estamos comentando son virtudes espirituales. Virtud es un trabajo que tienes que hacer para ti, espiritual y emocional para ti, de pensamiento. Esas son las virtudes. O sea, un guitarrista puede ser talentoso, pero tiene la virtud de manejar ese talento, ¿no? Así es. Que es lo que carece la mayoría a veces de estos, Porque artistas. Trabajó, hizo un trabajo intenso. Pues eso es de lo que vimos de los dones, los talentos y los atributos es de manera material. O sea, es en la materia lo que se puede ver. Pero lo otro que estamos trabajando las virtudes, que es la templanza, la justicia, la fortaleza y la prudencia, es de manera espiritual, es hacia tu ser. De hecho, esas 4 son hacia afuera. Las otras 3, la fe, la esperanza y la caridad, es hacia adentro, hacia tu ser. Y las otras 4 que trabajamos es hacia afuera, la tienes que manifestar hacia afuera. Que eso es lo que platicabas en este capítulo, que es lo que no trabajaron estos personajes y por eso terminaron Así como es. terminaron. Sí, como ellos no trabajaron esas virtudes, los que tocaban, por ejemplo un Elvis Presley, un Jim Morrison, todos esos personajes, como no lo trabajaron, les ganó. No eran virtuosos en su forma de ser. No se convirtieron en hombres con templanza, ¿no? Con templanza. Acuérdate que si no tienes esas virtudes, eres hombre al agua. El que no tenga esas virtudes, no las trabaje, no las maneje, no las cultive, no las vaya trabajando a través de los años, es hombre al agua, va a ser una presa fácil de muchas cosas. O sea, no sirve un ser humano así, es un protombre de un ser humano, es una bestia, por decirlo así. Es un ser humano que no va a caminar en la vida bien, va a andar triste, decaído, depresivo, por más que le metas cosas motivacionales, no, porque tiene que tener esas virtudes, tiene que convivir y vivir con ellas, adquirirlas, si no, pues no sirve. Entenderlas y vivirlas, ¿no? Así es, si no, no sirve. Tú pueden aventarte un discurso optimista, yo he visto eso, tienen mucho éxito, pero si no les dices a la gente, mira, fíjate que bien, tienes que tener estas virtudes, porque esto es lo que te va a hacer un gran ser humano, te va a hacer diferente a los demás seres humanos. Claro, todos los seres humanos deberíamos de trabajarlas, estar trabajándolas una y otra vez para poder convertirnos en seres humanos verdaderamente que le sirvamos a la gente. Ahora, ¿estas virtudes nos llevan a la fuerza de voluntad, Rafa? Sí, vamos a ver lo que es la voluntad. La voluntad es una ley, es algo establecido en tu ser. Es algo así como decir, yo todos los días me levanto con una voluntad. De hecho, por eso se llama que es ley, porque ya está establecido en ti. O sea, no puede, por ejemplo, una persona dice, es que tengo la voluntad de hacer las cosas. No. Ahí no hay forma de diferenciarlo. Por ejemplo, decir, yo quiero bajar de peso, o quiero dejar de ser un rogón, o quiero dejar de lastimar a la gente. Voy a ejercer mi voluntad. No funciona, por eso la mayoría de la gente fracasa. Y se le hace raro. No, la voluntad es una ley, es algo establecido en ti. O sea, tú todos los días te levantas con una voluntad de hacer las cosas, de vivir, de caminar, de respirar, de todo. Eso es la voluntad del ser humano. ¿Y por qué si tenemos la voluntad de hacer las cosas no funciona? Porque entran dos cosas, dos dispositivos, dos cosas que nosotros a veces no podemos entender. Una de ellas es decir, sí quiero, sí lo quiero hacer. La gente ahí se maneja, yo quiero hacerlo, yo quiero bajar de peso, yo quiero caminar, hacer las cosas. Pero hay otra que dice, pero no puedo. Y entonces ahí se diferencian las dos cosas. Sí, tú sí quieres muchas cosas, yo quiero miles de cosas, bajar de peso, estar bien, tener dinero, vivir, convivir, o sea, muchas cosas quieres, pero realmente puedes. Y ahí es donde ya no se puede. Entonces, ¿cuál es el argumento de la gente que dice, es que yo sí pude, tuve la voluntad de hacerlo y solo pude hacer? No porque no ejerció. Entonces, ¿cómo logró las cosas? Pues por una ley natural de la vida, o sea, porque es una ley natural, pero realmente sí pudo dominar eso de lo que hizo, sí lo puede controlar, sí lo puede hacer, se le sale fuera de control, todo lo en la vida se nos ha salido fuera de control porque supuestamente, entre comillas, somos unos voluntariosos, nada más,
Sí, porque mucha gente puede debatir en este aspecto, decir, es que yo sí tengo la fuerza de voluntad y conseguí lo que quise. Sí, pero eso es querer, yo quiero. Y cuando dices yo quiero, sí lo puedes hacer, yo quiero bajar de peso y te pones en chinga y haces las cosas de la chingada. Y ahí cae en el quiero y a lo mejor sí lo logras, porque toda la gente dice quiero. Pero ¿cuál es la diferencia entre querer y la fuerza Ya de voluntad? cuando dices no puedo, entonces ahí tienes que ejercer tu fuerza de voluntad. Ahí sí es donde tienes que trabajar verdaderamente. Pero te tienes que dar cuenta que no puedes. Voy a dar un ejemplo como el que no puede dejar de beber o no puede dejar de drogarse. O se le despierta una compulsión, dice, es que no puedo dejar el juego, cada rato caigo y sigo jugando y jugando y jugando. Y ejerzo mi fuerza de voluntad, pero no puedo, porque ya tengo una obsesión, algo tan obsesivo, tan marcado ahí. Ya el querer no te alcanza. Ya al querer la voluntad no sirve ahí. Es por eso que luego la gente se confunde entre querer y poder. Sí, ya el querer no te alcanza para dejar un vicio, tienes No. que entrar la fuerza de voluntad. Así es. Y entonces la fuerza de voluntad es la que verdaderamente te va a impulsar, pero va implícito ya un trabajo de haber trabajado las virtudes. Y para poder trabajar las virtudes te necesitas mucha aceptación de muchas cosas. Por eso el que dice, bueno, quiero dejar de ver, pues derrótate. O quiero dejar de sufrir, derrótate. O quiero dejar de hacer toquecitos, pues derrótate, güey. Ten una aceptación. ¿Quién quiere eso, güey? Entonces por eso tienes que ejercer ya la fuerza de voluntad. Ya es otra fuerza, ya no es la voluntad nada más. Y no, ya es la fuerza de voluntad, es un trabajo intenso. Eso lo ejercen los deportistas, o los que son héroes, o los que hacen grandes cosas. O sea, no nada más es la voluntad de ir a nadar, a hacer el deporte, no, ya tienen que tener la otra fuerza, que ya va implícita en tu corazón, en el criterio que tengas de lo que tengas que hacer, entonces se le llama, ya está ejerciendo la fuerza de Entonces, voluntad. la voluntad nosotros no la podemos manejar, No. controlar, esa ya está ahí por Ya naturaleza. está, total, es una ley, es algo establecido, es una regla de la vida nada más. O sea, todo el mundo, aunque no quieras creerlo, que la gente no lo entienda, todo el mundo tiene voluntad de hacer las cosas, de vivir, de estar bien, de convivir, de salir adelante, eso está natural. Sí, pero hay una confusión eterna entre el querer y la fuerza de voluntad, ¿no? Así es. Sí, ya cuando ejerces la fuerza de voluntad es porque ya te das cuenta que no puedes. Pues el que logró algo fue porque quiso, pero Ajá. el que no lo logró tiene que decir, bueno, no me alcanzó querer, tiene que entrar la fuerza de voluntad. Exactamente, porque en la vida nos va a obligar a dos cosas. Y por eso aquí entra de lleno la fuerza de voluntad. Porque lo primero que nos invita a la vida, o lo que descubrimos, es que la vida nos va a poner resistencias. Siempre. Para poder lograr algo y que tenga la fuerza de voluntad, pues, nos ejerce una resistencia. O sea, por ejemplo, el que está levantando pesos, el que está, le ejerce una resistencia. Y entonces bajo ese concepto, güey, pues tienes que trabajar la fuerza de voluntad, pues te critican, te juzgan y te condenan. Hay una resistencia, una fuerza opuesta. Por eso te dice, bueno, ¿cómo vas a contrarrestar esa fuerza opuesta de la vida? Ah, bueno, pues con la fuerza de voluntad. La voluntad sola no sirve. Sí, la gente cuando te critican, la forma de contrarrestar eso es, no quiero que me critiquen, no quiero que me digan, ¿no? Así es. Y Con el querer, pues no. No, pues es el donde querer entra no, conflicto, ¿no? no sirve. No, pues la gente así vive. Por eso cuando le dices, es que no puedes. ¿Cómo? No, es que no puedes. Pero es que sí quiero, pero Sí quiero. O sea, yo sí quiero bajar de peso, por ejemplo, o quiero dejar de sufrir, o quiero dejar los vicios, sí quiero. Pero no me está funcionando toda la fuerza de voluntad, pues claro que no. Porque no puedes, hay algo más implícito. Ahí se te despertó una compulsión, una obsesión, algo fuera que tú no puedes controlar. Por eso cuando dices, sí quiero dejar a la pareja, sí la quiero dejar. entonces, ¿cómo metemos la fuerza de voluntad enfrente, Rafa, para que puedas lograr eso? Cuando se adquieren las virtudes, cuando estás trabajando las virtudes, yo hay implícito la fuerza de voluntad. Ejemplo, y yo ya ejercí, trabajé la templanza. Entonces la fuerza de voluntad va a imperar para que yo ya no caiga, por ejemplo, en la lujuria, o en el robo, o en el rapto, en la mentira, en la angustia. Entonces, cuando yo impero mi fuerza de voluntad porque estoy templando, entonces está funcionando las cosas.
es como funcionan las cosas. Sí, cuando alguien viene y te criticas, avientas la fuerza de voluntad por enfrente, que es la prudencia y la Exactamente, exactamente. A eso se relaciona con ese ser humano tiene mucha fuerza de voluntad. Pues claro, porque trabajó las virtudes. Porque es un ser humano diferente que ya está más allá de la voluntad, de la ley natural. Entonces todo eso lo contrarrestas. O sea, yo dejé la lujuria, dejé de sufructuar a la gente, de mentirle, de engañarla. Sí, también funciona al revés. Si quieres lograr algo, ya trabajaste todas las virtudes, lo vas a conseguir. Claro, si eres prudente. Es donde se ejerce la fuerza de voluntad en un ser humano. Es cuando dices, ese ser humano tiene una enorme fuerza de voluntad, sí se sostiene. Y ya no avientas el querer por enfrente, sino la virtud por Ajá, enfrente. exactamente, porque es que no puedo dejar de beber, por ejemplo, no puedo dejar de mentir, te derrotaste y entonces empiezas a trabajar. Ese es el sostén. Fuerza de voluntad. Exactamente, a eso se relaciona la fuerza de voluntad, porque por eso te decía que hay que contrarrestar, porque las cosas vienen, pero hay una fuerza que los va a oponer. Siempre hay algo, siempre tu pensamiento, las ideas, la gente, se va a oponer. Hasta te va a decir, no lo hagas, puedes fracasar. Entonces, cuando tienes que ejercer la fuerza de voluntad. De hecho, todo el mundo lo hace. Y por increíble que parezca, todo el mundo lo hace. Cuando empieza a hacer un proyecto en su vida, está ejerciendo su fuerza de voluntad. Sí, cuando alguien te critica, inmediatamente respondes con agresión en lugar de responder con prudencia y justicia, ¿no? Y fortaleza. ¿No? Así es. No absorbes el golpe, sino que lo regresas. Sí, porque hay algo que viene opuesto a lo que tú piensas. Recuerda que si algo viene opuesto a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que tú vives, pues inmediatamente hay otra fuerza que se llama voluntad, tu voluntad, porque todo el mundo está haciendo su voluntad, la vas a querer contrarrestar. Pero cuando ya trabajaste la fuerza de voluntad, cuando ya viviste la virtud, ya no pasa nada. No está pasando nada, ya sé cómo se va a vivir. Entonces la fuerza de voluntad ya se adquiere cuando trabajas la voluntad, ¿no? Así es. No es lo mismo la voluntad que la fuerza de voluntad. No, pues la voluntad es normal, lo que todo el mundo vive. La fuerza de voluntad ya es un trabajo específico, ya bien detallado. Ya es cuando trabajaste todo lo que vimos atrás, que fueron las virtudes. Cuando ya trabajaste, por ejemplo, si yo tengo la manía o la obsesión de estar queriendo criticar a la gente, tengo que trabajar mi fuerza de voluntad para no hacerlo. Eso ya, la fuerza de voluntad ya va implícita la idea de que, estás haciendo la voluntad de Dios, estás trabajando con Dios, ya va más allá de ti. Sí, de una fuerza ya externa a ti, ¿no? Así es precisamente por eso la gente dice, tiene mucha fuerza de voluntad. Pues claro, ¿quién no la quisiera tener? Después de estas dos cosas, todo esto nos lleva a la culpa, así ¿no es así? Exactamente. O sea, lo que nos genera culpa a los seres humanos, lo que nos atosiga a todos los seres humanos culpables, somos terreno fértil, por supuesto, para la culpa a los hombres débiles. Somos terreno y funcionamos a través de la culpa. Todos los seres humanos, los que no han trabajado, pues, los que no han tenido un trabajo interno fuerte, funcionan a través de la culpa. De hecho, todo lo das por la culpa. Entonces imagínate un ser humano que es imprudente y que se mete donde no lo llaman y hace las cosas que no debe de hacer, por lógica, se va a llenar de culpa, va a ser un hombre culposo. Y yo voy y critico a la gente y la condeno y le digo que no está bien lo que está haciendo. Cuando yo me retire voy a sentir culpa. Que es donde entra el famoso sentimiento de culpa. Así es. Por ejemplo, yo juzgo a un niño, quítate de allá, vete para allá, no estés aquí, no estés molestando. Ya cuando lo reflexionas, que fuiste imprudente y no fuiste justo, te vas a llenar de culpa. Que pasa mucho en las parejas, cuando tú terminas a alguien, te llenas de sentimiento de culpa y regresas otra vez. Así es, exactamente, porque cometiste una infracción con la persona porque no tuviste la virtud, por ejemplo, de la justicia o de la fortaleza. Entonces te llenas de culpa, hasta un putazo le puedes dar, bueno, le puedes golpear automáticamente porque cometiste una injusticia, algo que no fue justo para otros seres humanos, te vas a llenar automáticamente. De ahí pero vienen todas las culpas. Por eso es importante
que la gente trabaje las virtudes, porque si no las trabaja y se le van de las manos, se va a llenar de culpa. La mamá, el papá, el vecino, todos así. Eso es importante. Ahora, los que no sienten culpa por hacer algo, Rafa, algún día los va a alcanzar la culpa, ¿no? No, todo el mundo siente, bueno, pero supongamos que alguien se quiere hacer el tonto, el loco, o que solamente que esté verdaderamente inconsciente, no va a sentir culpa. Pero la mayoría de la gente siente culpa. Si roba no va a sentir culpa. Pero te va a alcanzar la culpa en algún momento. Claro, pues sí, también. La vida te lo va a cobrar, ¿no? Así es. Sí, porque si tú robas, ¿qué sientes después? Culpa. Si tú estás mintiendo, estás regañando, estás faltándole al respeto a la gente, ¿qué vas a sentir? Cuando no estás haciendo bien las cosas con las otras personas, con el mundo, ¿qué vas a sentir? Culpa. Pero proviene de ahí. Pero, por ejemplo, un ser humano que no está consciente absolutamente de nada de esto, vamos a poner un asesino, por ejemplo, un ejemplo extremo, que no siente culpa en estar asesinando a alguien, algún día la vida le va a alcanzar la culpa, inconscientemente, ¿no? Sí. Tarde o temprano nos alcanzan las cosas. Pero acuérdate que son gente inconsciente. Tú, pues, si cometes una infracción terrible, pues es porque eres un humano muy inconsciente, que no has cultivado tu espíritu, tu corazón, tu alma, tu percepción hacia la vida, tu idea de la vida. Cuando eso sucede, quiere decir que eres un humano que se le voló el casco, que estás desconectado, que no estás comprendiendo verdaderamente ni siquiera tu vida, y no habita nada en ti bueno. ¿Qué puede habitar? Y mucho menos querer decir, bueno, pues voy a trabajar las virtudes para convertirme en otro ser humano diferente. De hecho, la gente, por eso a veces te dicen, bueno, ¿y por qué no tienes éxito? Yo estoy tratando de decirle a la gente, ese es mi trabajo, tratar de despertar la conciencia de la gente, sí, mira, estas son las cosas, por eso te pasan estas cosas. Esa es la idea del programa. Sí, cuando no tienes también este conocimiento del sentimiento de culpa, te metes en una serie de problemas bien graves, ¿no? Terribles. Y te hace regresar también a otra serie de problemas, ¿no? Así es. No vives, un ser humano está muerto, así es un protombre. Por eso decía el bien derecho, lo voy a recalcar, el Schopenhauer, los grandes filósofos, los grandes pensadores, estás muerto de espíritu. Y un ser humano, ya lo has visto, si tiene muerto el espíritu, no está viviendo. Ahora, cuando tienes la suerte de esta culpa sanarla, pero cuando no, eso te manda a la depresión, ¿no? El perdón. La única forma de sanar culpas es el perdón, pero cuando te des cuenta que tienes que adquirir la virtud. Cuando te des cuenta que estuviste mal. Claro, pues sí. Si adquieres la virtud teolocal de la fe, automáticamente vas a tener el perdón, porque es una virtud. Es algo que tienes que hacer, que tiene que estar en ti, la luz del ser humano, porque ya hemos hablado de las 3 partes de las virtudes teolocales o teológicas. Sí, por eso cuando estás deprimido, tienes un problema como ese, tú tienes que derrotarte, ¿no? Así es. Lanzarte a la fe y a esta parte de la esperanza, ¿no? Así y es. a la voluntad, ¿no? Porque son 7 virtudes. Ya habíamos dicho que es la fe, la esperanza, la caridad, de parte de lo espiritual, lo que es la prudencia, la justicia, lo que es la fortaleza y la templanza, 7 virtudes que tiene que tener el ser humano para poder trabajar. Entonces, cuando no trabajamos ni las virtudes ni la fuerza de voluntad, nos vamos metiendo mucho en las culpas, ¿no? Una tras otra. Estamos empantanados en la culpa. Por eso la gente que dice, sí le doy todo a mis hijos, pues está pagando sentimientos de culpa. Porque ayer o antier cometió injusticia con sus hijos, o fue imprudente. O sea, por eso dicen, es que está pagando culpas, quiere pagar culpas. Sí, claro, todo el tiempo está queriendo pagar la culpa de lo que no hizo bien, de lo que no trabajó. Por eso es bien importante trabajar las virtudes. Es una tarjeta llena de deudas, ¿no? Así es. ¿Y cómo pagas tanta culpa? Por eso luego te dicen, no, pues es que sí te está portando bien. Ya, no, se está portando bien, no, está pagando la culpa. Ya hizo del miedo una virtud. El miedo no es una virtud, es un defecto. Es una pasión, es una emoción. Pero a veces dicen, ya hizo de la huevonada una virtud. O ya hizo de la mentira una virtud. O sea, ya se volvió un mitómano. Ya lo convirtió en virtud. Es lo que siempre se va por delante. Y la culpa te va llevando a un buen de enfermedades y ya te metes en un hoyo profundo. Sí, ¿no? Sí, pues la culpa es el pozo, es el sentimiento más terrible que hay en el ser humano. Por eso tiene que contrarrestarlo con el perdón. Claro, pues para poder perdonar necesitas tener
las virtudes de las que estamos comentando. No hay otra forma. Esas dos partes de no ejercer la fuerza de voluntad, no haber trabajado tus virtudes, pero por supuesto te van a hacer un ser humano lleno de culpa, y un ser humano lleno de culpa. Es un ser humano muy pobre de espíritu, pero demasiado pobre. Y se le va a ir la vida en pagar culpas, ¿no? Totalmente, pues toda la vida va a estar queriendo pagar culpas. ¿Cuándo va a acabar? Imagínate, lastimó a sus hijos y se da cuenta que los lastimó, pues va a querer estar pagando las culpas. Porque no alcanzó ya el perdón necesario para decir, bueno, me equivoqué, no pude. Y es cuando nace la fortaleza. Ya se templó, ya se dio cuenta, ya está tratando de cambiar, ya su actitud es otra. Esa es la importancia de conocer esto. Sí, pues yo me puedo aventar ahí a un 20 minutos o 10 de merolico y vamos a salir adelante y el ambiente viene y nos vamos a poner bien porque yo tengo el corazón lleno de gozo. Tengo que explicarles. La labor es que te expliquen, que te metan a la idea y que sea, ya sé por qué tengo culpa, todavía no sé nada. Toda la vida lleno de culpa, pues no trabajaste las virtudes. Pues imagínate, un ser humano que no trabajó la caridad, o sea, que no se entregó a otro ser humano, que no supo darse, que no supo dar, pues va a llenarse de culpa, pues se va a volver avaro, se va a volver solitario, se va a volver amargado, se va a volver un hombre feo. ¿Por qué? Porque no trabajó la virtud de la caridad. Por lógica va a estar lleno de culpa. Por eso es bien importante saber que el Hijo del Hombre, el Maestro, Jesús de Nazaret, se dio cuenta y esos seres humanos están llenos de culpa. Mira. Por eso aventó la frase, el que esté libre de culpa, de pecado, que aviente la primera piedra. Esos seres humanos eran los culposos, unos pecadores, de ahí nace el pecado. Por eso cuando tú trabajas todo esto y terminas alguna relación, ya sea de trabajo, de amistad, de pareja, si está trabajada con las virtudes y con la fuerza de voluntad, no te va a causar culpa, claro, y va a terminar de manera sana y correcta, ¿no? Totalmente, porque fuiste justo en tu relación, fuiste prudente. No puede haber culpa ahí, porque tuviste templado, fuiste maduro. Se terminó porque se tenía que terminar. Se terminó por la virtud de la prudencia. Te digo, es el símbolo de la madurez, el símbolo de la sabiduría, el símbolo de hacer bien las cosas. Tú eres un ser humano que esté en esa virtud establecido, no puedes llenarte de culpa. ¿De dónde? Yo hice las cosas que tenía que hacer, di lo que tenía que dar, viví la experiencia, no puede haber culpa. ¿De dónde? Por eso es importante que trabajes las virtudes, para que no te llenes de esa cosa espesa. Imagínate metido en un lodo de culpa, ¿de dónde vas a salir? Estás enlodado completamente porque no trabajaste lo que hemos venido comentando. Terrible. Entonces, en muchas ocasiones este sentimiento que no nos deja avanzar es la bendita culpa. Así es. Totalmente. Toda la gente está empantanada en la culpa porque cree que no hizo bien las cosas. Sí, porque te das cuenta que no trabajaste tus virtudes. Porque no fuiste justo contigo mismo en algún momento. Así es, ¿por qué eres tan injusto contigo mismo? Pues cometes errores, eres un ser humano, no eres perfecto, las cosas no son perfectas. Lo mismo que hacemos, yo quisiera que fuera perfecto, pues no. Tengo que dar lo mejor de mí nada más. Tengo que ser justo conmigo mismo, equilibrado. La justicia te va a dar la paz, el equilibrio y la armonía. Ese es el resultado de la justicia. Cuando tú eres justo con los demás y contigo mismo, vas a obtener eso. Ese es el resultado. Bueno, yo creo que ya quedó, claro, ¿no, Rafa? Que es verdaderamente las virtudes, la fuerza de voluntad y la culpa. Así es, ¿no? Es un enlace entre las tres. Que fue lo que nos pidieron en los comentarios y bueno, pues se ligaron perfectamente bien. Pues, si tú tienes la fortaleza, vas a alcanzar mucho grado de espíritu. Por supuesto, pues es lo que estamos viendo ahorita. Sí, entonces ya recapitulando rápidamente, hay que trabajar la virtud, ¿no? Así que es. nos va a llevar a la fuerza de voluntad para evitar las culpas. Así es, exactamente así van en línea. Pues ya los comentamos. Entonces para que, bueno, pues cuando sientan algún sentimiento que no los deja avanzar, en muchas ocasiones puede ser la culpa por no haber trabajado las virtudes y la fuerza de voluntad. Pero bueno,
Aquí vamos a dejar este tema, Rafa, que es Sí. bastante largo. Igual yo les agradezco nuevamente, aquí estamos trabajando los temas, hacemos lo mejor posible para que se entienda el tema y si hay dudas, algún comentario, algún tema que quieran específicamente ver, pues lo vamos a trabajar. Sí, ahí en la caja de comentarios déjenlo para que también nosotros vayamos enriqueciendo nuestro contenido. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye.